Hola, bienvenidos a esta segunda semana del núcleo y al desafío que nos plantea, que es la conformación de equipos. Para afrontar este gran reto, quiero invitarlos a conocer un poco más sobre la administración, la innovación y los cambios de paradigma que se presentan ya en lo que será la tercera década del siglo XX. Recuerden que estamos haciendo como un viaje en analogía con respecto a lo que les va pasando a ustedes en el núcleo y lo que iba pasando con el pensamiento administrativo, teniendo en cuenta el pensamiento administrativo como la base o el fundamento teórico para los administradores de información en cualquiera de sus énfasis y los contadores. Veníamos viendo un recuento desde los encuentros anteriores, las presentaciones anteriores, que arranca con el Big Bang, que es la primera revolución industrial, la invención de la máquina de vapor, y en ese momento histórico empezamos a hablar de algo que se llaman los modos de producción de conocimiento. Y tenemos entonces el modo uno de producción de conocimiento en esta época, donde precisamente producir conocimiento estaba en cabeza de los científicos en los laboratorios. Entonces así vamos a conocer esto como el modo uno de producción de conocimiento. Y se da también el fenómeno pues del mejoramiento industrial, del cual ya conversamos en presentaciones pasadas, cuyo punto de quiebre fue las huelgas violentas. Vino entonces ya la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, un montón de inventos, de patentes, y con eso llega entonces el modo 2 de producción del conocimiento, y en el modo 2 de producción de conocimiento entonces ya vemos que el conocimiento no solamente lo producen los científicos en los laboratorios, sino que esos laboratorios como residen en las universidades, entonces la universidad se integra con el Estado y con las empresas, sobre todo en un momento donde hay un alistamiento para la guerra, donde hay una gran carrera armamentista, se unen como digamos estos tres entes y empieza a haber un modo 2 de producción de conocimiento acentuado por la cantidad de inventos y patentes de esta época. Pasamos pues por todos los elementos de la administración científica, la administración clásica, la burocracia de Weber y la propuesta del desenvolvimiento económico de Schumpeter. Para llegar entonces en esta primera década del siglo XX a la Primera Guerra Mundial, que se da entre 1914 y 1918, como les decía, esa acumulación de inventos armamentistas conduce pues a este primer momento, digamos, bélico global, que sin lugar a dudas marca la historia de este momento histórico en el que nos encontramos. Entonces, en ese mismo punto, resulta que surge entonces el movimiento de las relaciones humanas, y como ya lo vimos, todo empezó desde matemáticos, luego digamos que el pensamiento administrativo estuvo precedido por ingenieros, luego por sociólogos y economistas, y ahora entran en el panorama los psicólogos. Entonces, como estamos en el momento de conformación de equipos de trabajo, qué mejor que encontrarnos, digamos, en esta época del desarrollo del pensamiento administrativo, cuando surge precisamente la corriente de las relaciones humanas, entre 1925 y 1955. Se empieza a hablar entonces de derechos y de mejora de condiciones del trabajo, de vacaciones, licencias por enfermedad, ¿cierto? Fondos de pensión. Este punto es donde nace la administración de personal, donde se empieza a hablar de la psicología industrial y del personal, donde se hacen exámenes de prueba, de ingreso a un trabajo, donde se empieza a pensar en la ergonomía del puesto de trabajo, donde se habla del comportamiento organizacional, de entrenamiento para el liderazgo, del desarrollo de habilidades. Entonces, es el surgimiento del movimiento de las relaciones humanas. Uno de los principales representantes de este movimiento, que sin lugar a dudas nos puede dar bases para lo que estamos ahora enfrentando, que es la conformación de equipos, es Elton Mayo. Elton Mayo, psicólogo australiano, que lo que hace es plantear la relación entre las condiciones del trabajo y la productividad, profesor de Harvard en 1926. Imagínense pues si en algún momento el pensamiento predominante fue el de Taylor, ahora lo era un poco el de los psicólogos en cabeza de Mayo. Él entonces en una planta que se llama Western Electric en Hawthorne empieza a experimentar con los empleados, a cambiar las condiciones del trabajo, a bajar la iluminación, a darles más horas de descanso, menos horas de descanso, y empezar a ver eso cómo afectaba la productividad. Entonces, para hacer esos experimentos, Mayo usó una metodología. Y era pues lo primero, era entender cómo se
relacionado al bienestar psicológico con la productividad. Piénsenlo ustedes también ahora que están en la construcción o conformación de equipos de trabajo, qué aspectos del bienestar psicológico de sus compañeros, de las actitudes de sus compañeros, hacen que ellos sean más productivos y entonces a qué tipo de personas están buscando. Luego había una fase 2 que la denominaba crítica, donde realizaba entrevistas, que eso es lo que vamos a hacer en el espacio sincrónico de esta semana, tener alguna aproximación con nuestros compañeros, a conocerlos un poco mejor, para que luego entremos en una fase 3 que la denomina antropológica de observación. En el caso de nosotros sería observar las bitácoras de cada uno de los compañeros, y llega a una cuarta fase que es la manipulativa, en la que lo que hacía Elton Mayo era hablar pues que finalmente esos experimentos y relacionar el bienestar psicológico con la productividad, pues lo que tiene como propósito es que la administración reciba el mejor performance o el mejor desempeño de las personas. Entonces, finalmente manipula para tener a quienes responden a los estímulos. En este caso, la manipulación que ustedes hacen es, de acuerdo a las entrevistas y revisión de la bitácora, pues elegir a alguien para conformar con ellos el equipo. Otro súper importante autor de esta época es Rensis Likert, doctor en psicología, fundador del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan, que propone la escala de Likert y los 4 sistemas de dirección. La escala de Likert, que ustedes seguramente la han usado muchas veces cuando en alguna encuesta contestan utilizando alguna de estas frases. Esta es la escala de Likert. Entonces, cuando ustedes estén pensando en desarrollar un instrumento, por ejemplo, ahora que van a observar las bitácoras, ustedes podrían plantear criterios de análisis de las bitácoras y hacer el análisis a través de la escala de Likert. Y proponen pues entonces los sistemas de dirección. Entonces habla de un sistema autoritario explotador que se basa en el temor y las amenazas hacia el empleado. ¿Cuántos de ustedes han vivido eso? ¿Cuántos de ustedes no les gustaría vivir eso en el equipo de trabajo? Habla de otro que se llama autoritario benevolente, donde el cumplimiento se da a través de recompensas. Entonces yo respondo, pero ¿qué me van a dar? Habla de otro que lo denomina consultivo, y es cuando se cumple con consecuencia de las recompensas y castigos, es decir, un poco similar al autoritario benevolente, pero en este caso pues digamos que integra el pensar en las consecuencias de manera integral, es decir, que me puede ir bien como me puede ir mal, ¿sí? Y habla de otro sistema que es el de gerencia grupal, donde habla de recompensas económicas, ¿cierto? Que es finalmente donde se funciona, sistemas de dirección que funcionan a partir de recompensar económicamente a la gente por su desempeño, que era un poco lo que hablaba también Gantt, cuando hacía el diagrama de Gantt, que él decía que pues, se podía recompensar a la gente por el cumplimiento de sus actividades. Entonces miren que ya en esta época se empieza a plantear el entendimiento desde la psicología, muy a partir de las relaciones de poder que planteaba inicialmente Weber, cómo entonces también desde la psicología se pueden abordar la comprensión de los sistemas de dirección, ¿sí? Piensen en esos sistemas y miren a quién se les parece, qué han vivido y qué les gustaría ser ustedes cuando estén conformando un equipo. No me queda más que decirles que es hora de trabajar, de revisar esas bitácoras, de prepararse para el primer encuentro, el segundo encuentro, la videoconferencia, y que allí podamos entonces tener más elementos para tomar una muy buena decisión al momento de conformar equipos. No se apresuren, es una decisión muy importante. Hasta luego.